Son las 8:38. El martes pasado, en su discurso pronunciado en el Congreso, el presidente de la República hizo una dura crítica contra varias instituciones constitucionales como la Fiscalía, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, de la que dijo que ahora está dedicada a promover la vacancia presidencial. Hemos invitado al doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, para que nos explique cómo tomó estas afirmaciones formuladas por el presidente de la República, tanto más sorprendentes que usted es uno de los juristas que se ha pronunciado contra la viabilidad constitucional de la vacancia. Buenos días, Fernando, buenos días. Abel, Carlos, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Me gustaría subrayar que la Defensoría a lo largo de estos 5 años se ha dedicado a lo que es el núcleo de su función. Recordemos que en noviembre, me parece, o octubre, aquí mismo en RPP presenté un reporte producto de una supervisión a hospitales de todo el país, donde dábamos cuenta de los problemas que habían en la salud. Si en ese momento se hubiera hecho caso a la Defensoría, tarea que además la hemos continuado a lo largo de los meses y de los años, seguramente nuestra reacción frente a la pandemia hubiera sido otra. Déjeme decirle que lo mismo hemos hecho en educación y acabamos de terminar un reporte en Piura. En otras palabras, la Defensoría continúa en lo que es su tarea: salud, educación, protección de personas vulnerables, violencia contra la mujer. Ese es el corazón, el núcleo, la tarea esencial de la Defensoría. No se ha apartado de eso un milímetro. Sin embargo, también nosotros somos un contrapeso. Somos una institución que ataja, detiene los excesos del poder. Y hemos advertido que el presidente de la República recurrentemente transgrede la Constitución. Hemos dicho que nosotros tenemos opinión distante, tenemos muchas reservas respecto de la vacancia por incapacidad moral, por imprecisa y a veces porque se puede usar de manera demasiado tramposa, elástica. Y no digo que este sea el caso, pero lo que nos hemos apartado. Hemos tenido opinión distante de la utilización indiscriminada de esa figura, de manera que no se nos puede imputar eso. Lo que sí se nos puede señalar es que nosotros hemos precisado que se ha violado la Constitución porque agredir a periodistas, opacidad, no cumplir con el principio de la buena administración, nombrando funcionarios como se están nombrando, es transgredir la Constitución, sacar a un procurador violando directamente la ley y sin escalas y sin atenuantes, es transgredir la Constitución, porque déjeme decirle, Fernando, que el el inciso número 1, el artículo 118 de la Constitución, que le establece las responsabilidades, las competencias del presidente, dice respetar la Constitución y la ley. No lo está haciendo. Sin embargo, señor Gutiérrez, usted en algún momento, en una entrevista a CNN, a Fernando del Rincón, dijo que el presidente debía renunciar. Esto sin duda le da más argumentos al presidente Castillo para señalarlo como promotor de la vacancia. ¿Sigue pensando usted lo mismo? Mabel, que son dos cosas completamente diferentes. La vacancia es una figura que está desde luego recogida en la Constitución, que tiene parámetros bastante difusos, pero la renuncia es una institución completamente distinta. Para renunciar se requiere 3 cosas: responsabilidad, lealtad con la Constitución y valor. Yo no creo que el presidente tenga ninguna de las 3, pero igual voy a insistir. Insisto en que el presidente debe renunciar y ahorrarle al país todo lo que está sucediendo. Pero aparentemente el Congreso de la República no está teniendo su misma posición después de lo que hemos visto ayer respecto a, por ejemplo, el ministro de Salud, Hernán Condori, a quien le han dado pues más tiempo de vida, dicen 1 mes, pero probablemente no se llegue a concretar una censura, es decir, una oposición que de un día para otro va de férrea a blanda. ¿Qué le parece a usted? Lamentable y además incoherente.
Porque si están promoviendo la vacancia y se está señalando como argumento justamente que no se respeta la idoneidad, que no se respeta el principio de la buena administración, tomando como base muchos de los argumentos que ha señalado la Defensoría, no se entiende por qué se mantienen ministros que claramente son personas que no son idóneas para el cargo. Mire usted, la vacunación se ha desplomado, el ratio de vacunación se ha desplomado y la cobertura de salud, me estoy refiriendo a las otras enfermedades, es un desastre. Mire cómo está la educación. El ministro de Justicia lidera el Plan Nacional de Derechos Humanos. Y le aseguro, por todo lo que hemos evidenciado, este ministro no va a poder liderar esto. Entonces yo no tengo, en realidad es indescifrable la conducta del Congreso, porque por un lado quiere censurar, por un lado quiere vacar, pero les abre la puerta para continuar violando principios constitucionales. Esa es mi opinión. Yo creo que estos ministros están censurados socialmente. Estos ministros están transgrediendo la Constitución, no solamente estos dos, sino varios. Doctor Gutiérrez, buenos días. Se barajó la posibilidad, usted seguramente lo ha escuchado, de un adelanto de elecciones, un proyecto que al final fue desechado por el presidente de la República. El premier dijo que esa posibilidad estaba incluida, pero al último momento se rechazó la posibilidad, lo decidió el presidente porque quería darle una oportunidad de terminar la confrontación al Congreso de la República. ¿Qué cree usted que buscó el premier o el gobierno con revelar esta posibilidad, sobre todo al Congreso? ¿Cree usted que fue una forma de presión o de amenaza? Le pido por favor que la respuesta la dé después de escuchar a los anunciantes, por favor. Retornamos a Ampliación de Noticias con Mabel Huertas, Fernando Carballo y Carlos Villarreal, conversando con el doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Doctor, le había preguntado, ¿qué finalidad o qué estrategia cree usted que puso en marcha el gobierno cuando el premier puso sobre el tapete el tema del proyecto de adelanto de elecciones, por más que el presidente lo haya dejado de lado a último minuto? Hemos conocido también que Dina Boluarte, ministra de Estado, no sabía de este tema. Entonces, ¿cuál ha sido el fin político que ha perseguido el gobierno con este tema? Y si usted cree que sería una buena alternativa adelantar las elecciones. Bueno, son tres preguntas. En primer lugar, Carlos, ¿cuál es el fin por el que el presidente del Consejo de Ministros ha revelado esto? ¿Cuál es el propósito por el cual el presidente fue al Congreso? Es un misterio, en realidad. Porque, mire, el presidente cuando fue al Congreso dijo, reconozco errores, no señaló cuáles y mucho menos cómo los iba a corregir. Cosa distinta hubiera sido que dijera, me acabo de percatar, acabo de caer en la cuenta que tenemos que respetar el principio de la buena administración, así que voy a poner mejores funcionarios. Me acabo de dar cuenta que la igualdad de la mujer es fundamental, los derechos de la mujer es capital, de manera que mi gabinete va a tener mayor presencia de mujeres. Me acabo de percatar que la transparencia es capital, peor si estoy siendo señalado por supuestos delitos. Así que a partir de ahora va a haber transparencia. Ahí tendría sentido que haya ido al Congreso. Y esta revelación que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros revela un incumplimiento de la Constitución. Porque si una ministra que ha participado en el Consejo de Ministros dice que ella no sabía nada, y por otro lado el presidente del Consejo de Ministros dice que eso estaba, pero lo han sacado a última hora, alguien miente, como en las novelas negras, como en las novelas oscuras, como en las novelas de crímenes, ¿no? La de Sherlock Holmes, alguien miente, ¿no? Miente Dina Boluarte, miente el presidente del Consejo de Ministros, parece ser la mentira, parece ser la moneda corriente en el gobierno. Y respecto al adelanto de elecciones, yo creo que todo se simplifica, todo se sanea, se purga, si el presidente renuncia. Porque lo otro nos obligaría a transitar una reforma constitucional y eso genera una terrible incertidumbre que no sabemos a dónde nos va a conducir. El hecho de que renuncie tampoco nos asegura hacia dónde vayamos a terminar, ¿no?
Sí, en realidad tiene usted, la única certidumbre en el Perú es la incertidumbre en estos momentos. Otro tema sobre el que se ha pronunciado usted tiene que ver con la desgracia a la que hemos asistido en Retamas. Usted y la Defensoría han hecho notar que la municipalidad local estaba advertida desde hace 13 años sobre la vulnerabilidad extrema de algunas casas construidas en ese pueblo de la provincia liberteña de Patás. Se trata acá también de este tema que ha enfatizado usted tanto, la buena supervisión de la administración pública, pero tengo entendido que no han autorizado no han por lo menos facilitado que la Defensoría esté presente en Retamas de la misma manera que tampoco la Fiscalía. ¿Cómo es posible esto? Nosotros hemos denunciado esto. La Defensoría del Pueblo no ha podido llegar justamente porque no ha tenido facilidades del gobierno, no ha tenido facilidades del ejército. La Defensoría no tiene helicópteros, no tiene aviones, lo propio que lo mismo que la Fiscalía, y no hemos podido estar allí presentes. Pero la Defensoría ha denunciado, no solamente en este caso, en el caso de Retama, sino en el caso de muchas localidades, muchas zonas donde existen estos riesgos. Pero eso me permite, Fernando, porque no sé cuánto quede de la entrevista, no dejar un tema en el tintero que me parece fundamental. Este gobierno no entiende lo que es la función pública, lo que es el servicio público, no lo comprende. Pruebas al canto. Pretenden pasar, servir al Ministerio de Trabajo. Y esto no puede ser. Ya han debilitado, ya están desmontando el vértice de la gestión pública. Ahora los mandos medios van a ser desmontados. Esto lo advertimos, Fernando, en agosto del año pasado. Lo advertimos cuando dijimos que no se puede hacer con el Estado lo que está haciendo este gobierno. Servir al Ministerio de Trabajo sería letal, porque la relación entre un trabajador y el Estado no es solo laboral, tiene que ver con tiene que ver con temas administrativos, es un asunto que tiene que ver con el derecho administrativo porque tiene que ver con servicios públicos y garantía de derechos. Por lo tanto, la única manera de garantizar es que exista un órgano transversal que regule esa relación entre el servidor y el empleador, que en este caso es el Estado. Y ese servir, y por eso tiene que estar en la PCM, porque justamente tiene que regular a todo el Estado. Entonces, esta intención lleva en su entraña un perjuicio terriblemente deleterio. Este es un error vitando, no podemos permitir que se cometa. Sí, señor Gutiérrez, de acuerdo, pero regresando a Retamas, porque aún ahí hay mucha gente que nos está escuchando y está muy expectante de cuáles son las decisiones que se puedan tomar para ayudar a esta población que está en desgracia. Hay algo muy importante que ha señalado la Defensoría, y es que no hay articulación, no hay coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, es decir, autoridad local, autoridad regional y nacional. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque esta historia ya la vivimos y la vamos a volver a vivir y vamos a cometer los mismos errores. Hace unas horas o una hora más o menos yo escuchaba su programa con Carlos y sentí el tono de su frustración cuando usted entrevistaba a un funcionario. Ese es el tono de frustración de todo el país, porque hay una rotación, porque hay un debilitamiento institucional. En realidad este es un problema que tiene tiempo, la falta de articulación, pero este gobierno, son 24 meses de pandemia, ya tienen 8 meses, ese es el 33% del tiempo suficiente para poder articular el Estado. Usted llega al gobierno para empezar a hacer gestión al día siguiente, no para luego de 8 meses lamentarse de todo aquello que hace 200 años no se está haciendo. Entonces lo que necesitamos es fortalecer la administración, por eso es importante la administración estatal. Es tan importante como para que la economía funcione, como para que hayan derechos reales, se materialicen esos derechos, para que podamos llegar a Retama y para que podamos evitar otros Retamas. Doctor Gutiérrez, una última pregunta de mi parte, volviendo al plano político. El presidente ha dicho en las últimas horas, lo hemos recordado acá, que va a hacer modificaciones o va a corregir esos errores que ha cometido en su gestión gubernamental. Usted como defensor del pueblo,
¿qué espera que el presidente corrija inmediatamente y si confía en que efectivamente va a hacer esta corrección? Bueno, yo siempre tengo la expectativa que yo actúo de buena fe y espero que los funcionarios hagan lo mismo. Entonces, le tomo la palabra. Hoy mismo hemos mencionado varios temas. Respete la buena marcha de la administración, nombre buenos funcionarios, licencia a estos ministros que claramente no son idóneos, que nos presente un gabinete más paritario, que sea transparente, que no agreda a la prensa, que se someta al escrutinio de la prensa. En realidad hay una larga lista que él podría empezar corrigiendo y entonces nosotros podríamos decir, bueno, necesitamos regresar al punto inicial, el día que me reuní con él y le dije, la Defensoría lo va a apoyar. En tanto y en cuanto usted cumple el artículo... ¿Pero le genera confianza el presidente para concretar estos cambios o no? Bueno, yo espero que lo haga, pero si no lo hace, vamos a insistir, vamos a estar en la misma posición de la Defensoría. Esto es, haciendo los señalamientos e indicando que tiene que cumplir la Constitución. Señor Gutiérrez, defensor del pueblo, el presidente se refirió también al hecho de que usted tiene su mandato vencido y lo puso en relación con los vencimientos de los mandatos de varios de los jueces constitucionales, de la misma manera que otros altos funcionarios que no han sido nombrados por el Congreso. Explíquenos cuál es el estatuto en el que se halla usted ahora en la Defensoría, puesto que este mandato ha vencido ya. Bueno, la ley establece literalmente que el defensor continúa hasta la designación de su reemplazante, el nuevo titular. Eso establece la ley. Evidentemente, esta situación puede llegar a su fin, ponerse término con la renuncia del titular. En este caso, yo he anunciado que me voy a quedar hasta fin de mes. Tal vez me quede algún... de marzo. Sí, hasta fines de marzo, tal vez me quede algunos días más porque tenemos que cerrar unos informes, pero esto es lo que yo he planteado. Y yo sí cumplo mi palabra. De acuerdo, entonces contaremos con su renuncia en las semanas siguientes en espera de que el Congreso nombre un reemplazante y no suceda como ha pasado ya, que se queda un interino durante 5 años. Sí, pero mire, Fernando, yo he visto que el gobierno y algunas instituciones tienen temor a la Defensoría, insistentemente se preocupan por la actuación de la Defensoría. Yo quiero decirles que la Defensoría va a seguir siendo incómoda, esté o no esté yo. Es una institución, ya lo he mencionado más de una vez, muy sólida, muy robusta y que tiene además muy clara su agenda. Entonces, que no crean que porque yo pueda dejar de la Defensoría se va a apartar, se va a arredrar, se va a desinflar, eso no va a pasar. Bueno, tomamos nota entonces de lo que nos dice. Muchas gracias por su presencia en RPP, que tenga buenos días y daremos seguimiento a lo que nos viene diciendo sobre retamas y sobre la buena marcha de la administración pública. Ha sido el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, acá en la sede de RPP. Son las 9:00, momento de escuchar a los titulares de la hora y a los anunciantes de RPP.